Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Y esta mañana vamos a hablar sobre los derechos humanos. Es la última semana del mes de junio, que son los días que le hemos asignado para platicar en el programa radial acerca de cuáles son nuestros derechos humanos. Y también acuérdense que tenemos el programa de asesorías jurídicas gratuitas a todas las personas que se comuniquen en privado. Muchas gracias por estar con nosotros este día. El tema de hoy se llama justicia o venganza. Vamos a hacer unos análisis acerca de la verdadera intención cuando la gente dice que está haciendo justicia. Y también vamos a ver por qué no es buena la venganza. Por qué no es bueno caer en ese estado miserable de estarte vengando de las cosas que te pasan en el diario vivir. Y vamos a introducir el tema, vamos a empezar con este tema, platicándoles acerca de un hecho muy triste que sucedió aquí en Canadá la semana anterior. En las noticias, en la media, en internet, salió que en el 2015 se habían encontrado 201 cuerpos de niños enterrados, en donde estaban las escuelas internados para indígenas en este país. Y este año aparecieron otros 705 cuerpos. Estos internados para indígenas estaban bajo la dirección de la Iglesia Católica. Ella los gestionaba desde finales del siglo XIX. Y utilizando un georradar, los especialistas los encontraron y esto ha sido considerado un genocidio cultural. Desde que se abrieron estas escuelas hasta la última que se cerró, se han encontrado aproximadamente 3,000 cuerpos y todavía siguen las excavaciones. Se esperan encontrar más. Como les comentaba, la última escuela se cerró en 1996 y el objetivo de estas escuelas fue integrar a los indígenas a la sociedad dominante, en donde les enseñaron a hablar el idioma oficial de Canadá, les prohibían hablar su lengua nativa y también fueron obligados a ser católicos, a creer en esta religión. Y no estoy juzgando a nadie, estoy platicando nada más de una noticia que ha sido mundial. El primer ministro Justin Trudeau se siente muy triste por estos acontecimientos que están pasando y en varias partes del país se están haciendo como unos memoriales, como unos recordatorios en donde hablan del por qué estas escuelas terminaron de esta forma, ¿no? Y se están investigando para encontrar a los culpables. Y todo esto ha provocado una ola de indignación en todo el país. Y no es difícil pensar que los familiares clamen venganza. Pero vamos a ver esta mañana cuál es la trampa de la venganza y por qué no debemos de verla como un medio para hacer justicia, ni debemos de disfrazar la venganza para hacer justicia. Se entiende que la pérdida de un ser querido puede ofender a otro ser humano y tenemos que cuidarnos de ese sentimiento. También tenemos que cuidarnos del sentimiento del rechazo, de la humillación. Tenemos que estarnos cuidando respecto a esos sentimientos que nos pueden despertar deseos de venganza. Y sobre todo, cuando esos deseos se estén despertando, van a estar acompañados de la ira. Y tenemos que frenarnos, tenemos que controlarlos. Y te voy a platicar muchas razones, te voy a dar muchos ejemplos, porque
no podemos disfrazar la venganza de justicia con el pretexto de que estamos ejerciendo un derecho humano a defender la vida, a defender la integridad, etcétera. Y mucha gente, vamos a ver la historia, vamos a adentrarnos a la historia, que en muchos países todavía está vigente. Ellos están usando o invocan la ley del talión para cobrar venganza. Y acuérdense que la ley del talión dice que ojo por ojo, diente por diente. Y esta ley estuvo basada en la griega, así como en la romana. Incluso los árabes, muchos países del Medio Oriente, hasta ahora lo están usando, está en vigor esta práctica. Y también lo están practicando los grupos radicales, los grupos extremistas. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente están aplicando esa ley como real, como fue originalmente emitida desde el principio? Ya que el espíritu de esta ley, la ley del talión, vámonos a la historia, vamos a hablar un poquito de historia. La ley del talión fue promulgada para evitar que los hombres fuesen más allá al devolver el mal recibido o infligir un daño mucho mayor del que había sufrido. De modo que por naturaleza la ley era restrictiva en vez de ser permisiva en su intención original. Muchos judíos también utilizaban esta ley como venganza en general. Vean cómo se empieza a distorsionar la ley de realmente el espíritu con el que fue creado. Y cuando esta ley decía ojo por ojo y diente por diente, se refería también a las leyes y a las leyes que se aplicaban en los tribunales civiles establecidos para prevenir la búsqueda de venganza personal. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres que se te haga justicia, tienes que acudir a un tribunal. Porque si tú no acudes a un tribunal, estás ejercitando la venganza personal. ¿Y cuál era la finalidad de la ley del talión? Era decirle a los ciudadanos que no debían de tomar la ley en sus manos para vengarse, sino que debían de apelar a la justicia pública para resolver cualquier reclamación, cualquier indemnización que ellos creían que tenían derecho en virtud de la violación al propio derecho del ofendido. Y también vamos a ver que desde el principio Dios condena el espíritu de venganza, pero no se opone a que los casos de personas culpables sean ventilados en los tribunales. Y un problema que conduce muchas veces a la violencia y a la represalia tiene que ver con la insistencia en reclamar los derechos personales. Esa tendencia yace en lo profundo del corazón humano. Todo tiene que ser a su tiempo. Tengamos cuidado con nuestras verdaderas motivaciones personales. Es el caso de la sentencia de muerte. Un ejemplo del caso de la sentencia de muerte que en muchos países es legal. Muchas veces la gente no está conforme con este tipo de castigo, con esta forma de castigo. Pero también tenemos que analizar que antes de que un ser humano cometa un delito que se castigue en esta forma, ya tenía el conocimiento de cuál sería el castigo. Y aún con ese conocimiento viola la ley. Y esto no es venganza de la autoridad, porque la autoridad te estipuló esa ley y te dice no la violes. Y si tú sabes que vas a tener como pena la sentencia de muerte, entonces abstente de cometer un delito, abstente de cometer un crimen. No se debe de usar violencia o represalia para redarguir la conciencia de un criminal. Tampoco debes de ser un pacifista total, rehusando entrar en el servicio militar o participar en cualquier guerra. O sea, tampoco es venganza si a tu país lo están atacando, que tú tengas que participar en alguna guerra para defender a tu país. Tampoco está mal que te apartes a lugares donde te sientas amenazado físicamente, que tú no quieras ir a determinado lugar porque te sientas amenazado físicamente. Si nosotros no corregimos el espíritu vengativo,
y seguimos justificando nuestras verdaderas intenciones, vamos a terminar peor que el criminal que nos ha ofendido o que nos está ofendiendo y vamos a ser más avergonzados que aquel. Y esta enseñanza, el tema de hoy, tiene la finalidad de combatir cualquier sentimiento vengativo y rencoroso. No seas vengativo ni seas rencoroso. Eso no va a hacer que tú hagas justicia, porque vas a hacer lo que dice la ley del talión. Pero no solamente eso, sino que como no estás entendiendo cuál fue el espíritu de esta ley, te vas a exceder y vas a violentar los derechos humanos de los demás, con el pretexto de que los tuyos también fueron agredidos. Y vamos a ver varios ejemplos del uso de la desviación de la justicia a la venganza. O sea, como la gente dice, voy a hacer justicia y se desvían y terminan cometiendo una venganza, terminan cometiendo un crimen, un delito. Y por ejemplo, vamos a ver que por una trompada no podemos responder con una bazooka. También no podemos responder con un homicidio porque la gente nos insulta, nos agrede, nos difama. No podemos responder con un homicidio. Este es un violatorio de los derechos humanos y es un crimen. No sé si ustedes se fijaron en las noticias de un país latinoamericano. Aparece que una persona es sacada de una fiesta. Desconozco los motivos por los cuales fue sacado, no lo dice la noticia. Pero, ¿qué hace esta persona? Se llena de ira, le da rienda suelta a la ira, alimenta la ira y ¿qué hace? Toma su vehículo y atropella a las personas que los ofendieron. ¿Ven por qué no es bueno la venganza? Ahorita esta persona está obviamente recluido en una cárcel. ¿Y qué va a pasar con él? Él está siendo más avergonzado que aquellos que lo humillaron sacándolo de una fiesta. Por eso es que no debemos de alimentar el espíritu de venganza, porque nos va peor. Nuestra afrenta es peor de la que nos hicieron a nosotros. Pagamos consecuencias más caras. Otro ejemplo de desviación de la justicia a la venganza es cuando se lincha a una persona porque robó. Y la gente dice, bueno, es que si lo entregamos a las autoridades lo van a dejar libre, va a salir y va a volver a cometer un robo. Entonces, de todas formas, para eso están puestas las autoridades. Y si esa autoridad no te hace caso, pues ve con su superior, ve a otra autoridad, asciende a las jerarquías para que sigas peleando para que se te haga justicia. Pero no te vengues por ti mismo, no cometas linchamientos, no participes en el crimen de los demás, porque es venganza, no es justicia. Otra forma de desviar la justicia a la venganza son los grupos de autodefensa, que también con el pretexto de que las autoridades no están haciendo su papel de proteger a los ciudadanos, ellos hacen justicia por sí mismos. Y otra vez, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el problema es, de nuevo, que aún ni siquiera están en el espíritu de esa ley que fue hace mucho tiempo invocada y que ahora está derogada en muchos países, porque la gente se excede en cobrar venganza. ¿Y qué pasa? Bueno, si tú me provocaste un daño con un hijo, bueno, pues yo voy y te provoco daño con 2 hijos. Esa es la venganza, es el ser gobernados por la ira y disfrazarlo de justicia. Bueno, otro detalle que es importante para que tú puedas discernir si las personas están haciendo justicia o están cometiendo un crimen es cuando tú analizas los crímenes que se cometen y cómo son juzgados. Ayer yo estaba viendo un documental acerca de un atleta paralímpico, Oscar Pistorius. Fue una persona de una parte del África. Se hizo muy famoso este juicio. Esta persona mató a su novia y alegaba que pensaba que era un ladrón
que se encontraba en el baño, que había entrado por el baño, cuando su novia se había recluido en el baño porque habían discutido, y a través de la puerta le dispara en 4 ocasiones. Y él siempre alegó en el juicio de que lo había hecho porque tenía temor a su integridad, alegaba una violación a sus derechos humanos, de que él no sabía que su novia estaba en el baño, él eh, pensó que un ladrón se había metido por la ventana del baño. Dio muchas versiones que finalmente fueron contradictorias y apareció, se discernió que él no hizo justicia, él se vengó. Había discutido con su novia, supongo que la había ofendido, y él la privó de la vida. Y después alegó que había sido un ladrón el que había tratado de hacerle daño. Y no se puede alegar como causa de justificación la legítima defensa frente a un agresor cuando a éste se le hubiera provocado para actuar ilícitamente. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos poner en donde tenemos que tener cuidado de realmente ver cuál es la intención de nosotros. Concluimos con que los derechos humanos en una sociedad que está confundiendo la justicia con la venganza trae muchos problemas. Trae que no se puede aplicar el derecho humano a la igualdad ante la ley. En Paraguay mataron a un joven que supuestamente robó un auto. Lo mismo, lo lincharon y resultó, cuando se hacen las investigaciones, que era hermano de la propietaria. ¿Ven? Cuando la gente se deja llevar por la ira y maquilla de que está haciendo justicia, realmente se está vengando. Se está vengando de una sociedad que ha estado con una falta de Estado de Derecho, y esa es la razón por la cual se vuelven delincuentes. Otro diputado en el mismo país de Paraguay que presenta un proyecto de ley en donde dice que a todos los violadores se les debe de hacer la castración. Imagínense, otra vez la ley del talión. Ahora bien, yo medito acerca de esto y pienso, ¿es humano que tú mutiles a una persona porque cometió un delito? ¿Y qué pasa cuando los delitos se fabrican en el corazón y en nuestra mente? ¿Qué vas a hacer cómo tú vas a sacar de una persona, de una mente criminal, eh, los deseos de cometer delitos? ¿Cómo tú lo puedes hacer? ¿Mutilándolo? ¿Vas a estarlo mutilando constantemente cada vez que cometa un delito? Pienso que realmente es venganza, no es justicia, porque realmente, finalmente, lo que se debe de tratar de hacer cuando se aplica la ley es hacerle justicia a la víctima y al mismo tiempo rehabilitar al criminal, llevándolo a una convicción para que se arrepienta del delito que cometió y pueda restituirle a la víctima el daño que le ocasionó, y aún más indemnizarla, porque eso es lo que señala las comisiones de derechos humanos. Otro ejemplo acerca de que si es justicia o venganza es de una abogada francesa que es mi amiga aquí. Me platicó de un caso que conoció de una periodista iraní. Esta periodista iraní fue perseguida en su país políticamente, y ella viene a Canadá y aquí obtiene la protección del país respecto a esa injusticia. Ella se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alegar en forma internacional lo que su país le había ocasionado, los daños que su país le había ocasionado, la violación a los derechos humanos que su país le había ocasionado. ¿Y qué hace el país cuando recibe la notificación de que hay una queja internacional en contra de él por parte de esta periodista iraní? Bueno, pues empiezan a haber trámites de conciliación, que también está contemplada en la ley, y le hacen creer a la periodista iraní de que querían, pues, resarcirle de los daños ocasionados, querían hacerle justicia, incluso le ofrecen un puesto, un buen puesto político en el país, todo con tal de acercarla, de convencerla para que regrese
al país donde ella fue perseguida políticamente. Y ella ingenuamente, sin poder discernir si realmente le querían hacer justicia, se regresa. ¿Y qué pasa cuando ella ya se encuentra dentro del territorio del país persecutor? La encarcelan. Y después de estar encarcelada, manifiestan a los medios de comunicación que ella se suicidó en su celda. ¿Esto es justicia o es venganza? ¿Ven cómo tenemos que aprender a discernir cuando la gente está haciendo justicia, si realmente esa es su intención, hacer justicia o vengarse? Realmente este país quería vengarse de ella. Y hoy por hoy, sus hijos continúan esa queja internacional ante la Comisión Interamericana para que los derechos humanos que le fueron violados a esta periodista iraní le sean resarcidos a la familia. Otra forma de saber si la gente está haciendo justicia o está queriendo venganza es cuando la gente se está divorciando. Nosotros como abogados, cuando estamos dando una asesoría jurídica en el aspecto de que alguien se quiere divorciar, tú vas a saber por la forma en que tu cliente te está platicando si realmente ella quiere justicia o venganza. Y tenemos que tener mucho cuidado de no participar en los planes de venganza de nuestros clientes. Al contrario, ayudarlos a razonar que eso no les va a llevar a ningún camino de justicia y al contrario, como ya vimos en ejemplos anteriores, van a terminar siendo más avergonzados que su pareja que en ese momento está violentando sus derechos. Otra forma de cómo se desvía la ley para que no haga justicia y sea una venganza son los jueces penales que por favores políticos expiden órdenes de aprehensiones, simulando que se cometieron delitos. ¿Esto es justicia o es venganza? ¿O estás permitiendo y estás abusando de tu autoridad para realizar esta clase de actos delictivos? Y bueno, si tú crees que nadie te va a descubrir, juez penal, si tú crees que nadie te va a descubrir, juez familiar, si te vendiste al mejor postor para hacer un acto ilícito al abusar de tu poder, déjame decirte que hay autoridades internacionales que tienen mucha experiencia con estos casos, donde las autoridades han simulado justicia y realmente se han vengado de las personas a los cuales han condenado injustamente. Otra forma de que la gente simula justicia o venganza desvía la justicia de la venganza, es en las cárceles, donde se les da unos tratos inhumanos a los reos, diciendo de que ellos se merecen estar en una cárcel y por lo tanto pueden ser golpeados, vejados, dejados sin comer, enfermos, sin darle una atención médica. ¿Por qué? Porque son reos, porque son criminales y muchos de ellos, por eso están en una cárcel, porque fueron juzgados. Pero no es justicia que se les tenga en esas condiciones, es venganza. Tú que eres director de un penal, tú que eres trabajador social de un penal, tú que eres una autoridad, tienes que tener mucho cuidado que no disfraces la justicia de venganza, porque vas a ser tú más miserables del estado miserable que le estás permitiendo a los demás vivir. Y te podría decir muchos ejemplos de cómo se desvía la justicia y se vuelve venganza, pero uno de los ejemplos más clásicos y el último que voy a poner es que la violencia genera violencia. Si tú no quieres acudir a una autoridad, ¿por qué? Consideras que la autoridad no te va a hacer caso, no te va a hacer justicia y te quieres vengar, mira cómo terminan los narcotraficantes. Cómo actualmente en todos los países, incluyendo donde el narcotráfico está elevándose sus índices delictivos, vemos cómo el ajuste de cuentas no para.
como entre ellos se están matando. La ley del talión. Entre ellos se están ejecutando. Y está prevaleciendo el que sea más cruel, el que sea más criminal y el que sea más agresivo. Ahora yo le preguntaría a alguno de estas personas que están ejecutándose mutuamente, ¿realmente estás haciendo justicia? ¿Realmente la venganza te va a solucionar tus problemas? ¿O estás dentro de un círculo vicioso del cual ya no puedes salir? Acuérdate, los derechos humanos traen igualdad a las personas, no solamente a la víctima, sino también al victimario. Por eso no te debes de vengar, porque así como a ti te van a hacer justicia, al victimario también le van a hacer que pague conforme a la ley y conforme a lo establecido en los códigos penales. Por lo tanto, no te vengues, no te vengues. La ley del talión no ha funcionado ni va a funcionar, por eso se derogó en muchos países. Y lo último que tenemos que analizar es que el espíritu de los derechos humanos es que nuestros derechos sean respetados como los derechos de los demás. Y bueno, esto es todo por hoy. Esa es parte de la plática y el tema de hoy, y queremos que el próximo martes nos volvamos a ver para el efecto de platicar acerca de la adicción. Vamos a continuar con la serie de las adicciones. Vamos a hablar de la adicción al sexo y de la adicción a la pereza. Dos temas que son muy importantes y que están causando daño en la sociedad por la falta de discernimiento. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por este tiempo que nos dedican y deseo con todo mi corazón que tengan una excelente semana.